Muchos hablan de un corazón usado como tapón del dolor de alguien más. Pero es un poco exagerado sentirse mal por una relación fallida, siendo que existen las tuercas, cuya única razón de existir es sostener estructuras de ingenio complejas que sirvan a un propósito mayor, como ir al espacio y entender Marte, o colisionar partículas para entender mejor las reglas de nuestro cosmos. Y ahí estás tú, inconsciente de su condición de artefacto para un bien mayor. Cumplir el placer de un ser intrascendente en el vasto e incomprensible sentido del universo. ¿Tan banal el objetivo de la embriaguez? ¿O innecesaria la forzada complejidad de sabores, como el algodón a una pieza de diseñador? Cuando lo único que necesitamos de la comida es alimentarnos. Si pudiera hablar con ese corazón que se cree corcho en botella de vino, le diría que se ocupe en un mayor propósito, ya que al menos no vive y muere únicamente por hacer feliz el amor de alguien más. Como la levadura, que vive, por ejemplo, en la cáscara de piña y genera una fermentación espontánea con la que podemos crear una bebida fermentada originaria de México que se llama tepache. O sea que solo usamos a las bacterias que fermentan para crear productos. Viven y mueren a nuestra merced para crear una bebida refrescante. Suena raro así, pero así es cualquier trabajo. Bueno, realmente usamos muchos productos naturales para poder crear productos y cosas que nos gustan. Hoy hablaremos de qué es el tepache, cuál es la mejor forma de hacerlo y al final te voy a dar una receta para que te quede genial. Tepache, tepache, tepache. Suena curioso, ¿no? Viene del náhuatl, tepatli y tepachoa. Significan bebida de maíz y prensado. Cuando combinas estas dos palabras significa bebida de maíz martajado. Pero dije que era de piña, ¿no? Antes se preparaba con maíz y aún se prepara así en algunas comunidades indígenas de México, solo que después de la conquista se comenzó a popularizar el uso de pulpas de frutas y cáscaras de frutas para preparar el tepache. Imagina que eres un burgués de la clase alta española del siglo XIV. Conoces el maíz, pero por prejuicios y por cuidado decides no consumirlo por si acaso es tóxico. Y dada tu gran ética social del siglo XIV, decides, no sé, dárselo a animales de ganado y a la clase baja campesina. Y como tiene mucho más rendimiento que otros cereales como el trigo, comenzaste a alimentar a tu clase baja trabajadora y campesina que vive y trabaja en tus tierras con maíz. Esto hizo que poco a poco la población europea de España comenzara a añadir a su campo semántico de pobreza la palabra maíz. Está mal y en lo absoluto quiero decir que sea una mala comida, solo que bueno, como las personas relacionaban esta comida con la clase baja y con el nuevo mundo que se había encontrado en la época de la conquista, pues se hizo una mala publicidad para este alimento. No está nada realmente claro, pero probablemente esta sea una de las razones por las cuales los conquistadores sugirieron el uso de frutas y de cáscaras de frutas en lugar de maíz para elaborar el tepache. O tal vez solo sustituyeron el maíz para intentar nuevas recetas, más experimentales, más gourmet. El tepache se puede hacer de muchas cosas, como naranja, manzana o guayaba. No solo se hace de piña, se le añade o no especias como canela o clavo, pero puedes añadir cardamomo o enebro o lo que quieras. O sea que hay muchas variaciones de recetas según la región, pero en esencia el tepache solo necesita 3 elementos: agua, carbohidratos y microorganismos. Los carbohidratos se obtienen de forma natural en la fruta y también de forma añadida con el piloncillo, que es un azúcar sin refinar y que se utiliza de forma tradicional. Los microorganismos se obtienen de las poblaciones que viven en las cáscaras de frutas, o sea que las levaduras y bacterias comen el piloncillo o el azúcar y lo que desechan de esa comida es lo que hace agradable a la fermentación. O sea que comemos popó de bacteria y nos gusta. Espera, ¿eso estaba en el guión? Pero esa popó es diversa. En este retrete microbiológico llamado tepache encontramos popó láctica y popó alcohólica. O para complacer a los puristas de la ciencia diré que el tepache es una combinación de fermentación láctica y alcohólica. En este baño público microbiológico llamado tepache entran los lactococos y los estreptococos que generan ácido láctico, o sea que generan una fermentación láctica. Pero también existen dentro del tepache las levaduras como la Saccharomyces cerevisiae, que es la más abundante dentro del tepache, y otras levaduras que no sé pronunciar muy bien y que se las voy a leer ahorita, que son Brettanomyces intermedius y la Pichia membranafaciens, que provocan la fermentación alcohólica.
La fermentación láctica produce ácido láctico y la fermentación alcohólica produce alcohol y gas. En conjunto, estas especies acidolácticas y alcohólicas crean ambientes que son mortales para los microorganismos patógenos, o sea, los que nos hacen mucho daño. Es por eso que el tepache y otros productos fermentados son inocuos o higiénicos para el consumo humano. Dicen que para preparar tepache se necesita de un 10 a un 35% de fruta madura, de un 1 a un 7% de azúcar añadida, y eso va respecto al total de agua, o sea, la cantidad de agua es el 100% que vamos a medir. Pero recuerda que este es un producto fermentado, está técnicamente podrido, entonces puede haber fallos cuando se cocina tepache. Por variaciones de temperatura, tiempos de fermentación, acidez del medio líquido y concentración de azúcar añadida. Las mejores condiciones para tener el mejor tepache son un 35% de fruta, acidez inicial de 4.5 a 5 en la escala de pH, una temperatura de 25 grados Celsius en el proceso de fermentación y una concentración de 18.4% de azúcar añadido. Esto cambia tras la fermentación de 3 a 4 días, y para que cualquier persona disfrute de un tepache sin que le genere asco por mucho o poco que pueda hacer, se necesitan condiciones específicas dentro del tepache cuando está terminado. Debe tener de 3.3 a 3.8 de pH para que no se sienta desagradable el ácido, al menos 50 gramos por litro de azúcar residual de la fermentación, al menos 10 gramos por litro de etanol o alcohol y máximo 5 gramos por litro de ácido acético, el mismo que es el del vinagre. Aunque entre más dulce sea el tepache, más tolerancia a la acidez va a tener la persona que lo pruebe, pero para hacer un buen tepache no necesitas medir todo esto. Así que vamos a ver la receta de mi profesor y chef Cristian Rodríguez de su canal Entre Copas y Humos. Hacer tepache es muy fácil, solo raya la cantidad de piloncillo que te pongo en la receta. Después corta la cáscara y la pulpa de piña para que quepan en el recipiente que vayas a utilizar. Mezcla el piloncillo, el azúcar, la lince estrella, el jengibre seco, el zacate limón junto con la piña y la cáscara de piña. Es muy importante que no laves la piña, solo enjuágala. Agrega los 2 litros de agua y déjalo reposar durante 3 a 5 días. El tiempo de fermentación dependerá de la cantidad de frío o de calor que haya en tu casa, entonces ve probando a partir de los 3 días de fermentación tu preparado de tepache para que veas en qué punto te gusta. No tiene que saber ni amargo, ni alcohólico, ni ácido. O bueno, no muy ácido, que sepa ácido pero rico, ¿sabes? Una vez que esté listo no te va a durar mucho tiempo, así que manténlo en refrigeración para que te dure lo más que se pueda. Y eso es todo, espero te haya gustado y gracias por ver. Adiós.